lo que está pasando. Y no solamente en esta iglesia, sino como compartía nuestro hermano Denis, desafortunadamente en muchas iglesias en México y en otros países está pasando lo mismo. La gente se está yendo, la gente se está ocupando, la gente está tomando otras prioridades, ¿no? El pueblo cristiano está, parte del pueblo cristiano están tomando, abandonando la oración, por ejemplo, los servicios de oración, sean lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o cualquier otro día de la semana, están abandonados. Y hace unos días platicaba con un hermano acerca de la situación en Estados Unidos cuando fue fundado. Dice la historia que cuando los Estados Unidos fueron fundados, ¿verdad?, por las familias que llegaron, parte de esas familias eran cristianos. Y ellos fundaron su fe, la fundaron en el Dios verdadero. Y parte de la Constitución de los Estados Unidos estaba fundamentada en la palabra de Dios. Las escuelas públicas o privadas, en todas las escuelas se oraba, se leía la Biblia. En todas las escuelas en los Estados Unidos durante siglos, varios siglos, enseñaban la palabra de Dios. Por eso no es casualidad que Dios haya prosperado tanto a los Estados Unidos durante todas esas épocas. Y se hablaba, y la historia nos dice que misioneros salían a todas partes del mundo, enviados de esas iglesias que en apariencia, y digo en apariencia, iglesias que no la pasaron bien al principio, no la pasaron bien, fueron perseguidos, se les trataba de prohibir que predicaran la palabra de Dios, se les trataba de prohibir que hablaran de la Biblia, se les trataba de prohibir todas aquellas cosas que para las personas, otras personas no eran buenas, mas sin embargo ellos perseveraron. Y Dios los bendijo. Ahora no es casualidad lo que está pasando con los Estados Unidos. Es ver una nación, se dice, ya nada más en el papel se dice que es la nación más poderosa del mundo, porque no lo es. No lo es ya, ¿no? Hay otras potencias que están dominando el mundo. Y eso no es casualidad. Le pasó a Estados Unidos, le pasó al pueblo cristiano, le pasó a Israel, le pasó. La Biblia dice que cuando Dios escogió a Israel, no porque fuera un mejor pueblo, no porque fueran mejores, cuando Dios decidió hacer de un hombre una gran nación, le dijo, yo voy a hacer de ti, voy a hacer una gran nación, ¿no? Reyes, gobernantes poderosos, al que te bendijere yo lo voy a bendecir y al que te maldijere yo lo voy a maldecir. Y esa promesa Dios la sostuvo con su pueblo Israel por décadas, por siglos. Todavía tiene promesas con ellos, pero mira lo que dice la Biblia allí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, donde hace un momento tuvimos la lectura de la palabra de Dios, hermano. Y sabes cómo, escuchar, ¿has escuchado la voz de Dios alguna vez? Porque la Biblia dice en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo número 1, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios, hablando en otros tiempos, hablando de diferentes formas y en diferentes maneras, ahora nos ha hablado por su Hijo. Y la Biblia dice que Dios le habló a un hombre, le habló a través de una zarza, una rama en el desierto. La zarza estaba ardiendo, y la Biblia dice que la zarza no se consumía. Y no fue eso lo maravilloso, sino que ese hombre vio esa zarza, ese ramaje, esa rama seca que ardía en fuego, pero no se consumía. Y lo sorprendente fue que escuchó una una voz que le hablaba desde la zarza. Y este hombre preguntó, ¿quién eres? Y la respuesta fue, yo soy Dios, yo soy tu Dios Jehová. Y entonces le da el mensaje que Dios tenía preparado para él. No solamente fue este hombre llamado Moisés. La Biblia dice que Dios, inclusive en una ocasión, Dios utilizó a un animal de carga, un burrito. Lo utilizó, abrió la boca del burro y el burro habló a ese profeta rebelde porque no quería obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Y Dios ha hablado y sigue hablando de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? ¿Sabes que Dios le habla a personas, le sigue hablando a personas, familias, naciones enteras o pueblos y no quieren escucharlo? Y entonces viene el resultado o el fruto
de no escuchar la voz de Dios. El Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, dice el Señor Jesús enseñando sobre la parábola del buen pastor, y el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y les doy vida eterna. Por eso el Señor Jesús habló y enseñó que tenemos que aprender, tenemos que saber cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de nuestro pastor, cuál es la voz cuando Él nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer, hacia dónde caminar, hacia dónde no caminar, qué nos conviene, qué no nos conviene. Por eso el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente oyen mi voz, dice, y me siguen. Porque déjame decirte que la voz de Dios no nada más los seres humanos la pueden escuchar. La voz de Dios la escuchan hasta los demonios. Los demonios saben quién es Dios. Los demonios saben, identificaron a los discípulos del Señor Jesucristo, identificaron inclusive en el libro de los Hechos cuando dice la Biblia que el apóstol Pablo salió por orden de Dios a hacer la obra misionera acompañado de otros ayudantes o aprendices con él. Dice la Biblia que en alguna ocasión un joven, una persona que tenía una jovencita que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Ve al apóstol y le entonces empezó a declarar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres anuncian la verdad, estos hombres. Y entonces dice la Biblia que el apóstol, después de que esta jovencita tanto hablaba y hablaba y hablaba, etcétera, le ordenó al espíritu, ese espíritu de adivinación, que saliera de esa joven, y salió el espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que cuando el Señor Jesús llegó a Gadara, bueno, no llegó ni a la ciudad, apenas iba a entrar a esa ciudad, y le salió al encuentro un hombre que tenía una legión de demonios que lo dominaban, que lo tenían oprimido. Nadie lo podría controlar. Tenía que vivir, dice la Biblia, que tenía que vivir en los sepulcros, se dañaba. Lo amarraban con cadenas o grillos y lo rompía, los desmenuzaba, y nadie lo podía atar a ese hombre atormentado de demonios. Y cuando este hombre ve al Señor Jesús, más bien los demonios lo vieron, dice la Biblia que le rogaron al Señor Jesús que no los mandase fuera de ese hombre, ¿verdad? Que no los mandara al abismo. Y entonces el Señor Jesús le ordena a esa legión de demonios: salgan de él y no vuelvan a entrar en él. Y les dio permiso porque había un gran hato de cerdos, 2,000 cerdos aproximadamente, dice uno de los evangelistas, y le dijeron: déjanos ir a los cerdos, a poseer a esos cerdos, aunque sea verdad. Y el Señor Jesús les da permiso, y la Biblia dice que los cerdos, mira los demonios, como el poder maligno que tienen, que ni los animales lo pueden soportar. Los cerdos, dice la Biblia, que cuando los demonios entraron en los cerdos se arrojaron al mar y murieron ahogados. Si ni un cerdo, ni un animal tolera un espíritu maligno, imaginemos a una persona poseída por un demonio. Los demonios saben escuchar la voz de Jesús, saben cómo habla el Cordero, saben perfectamente, los demonios saben, no les sirven, no se someten a él, pero saben cuál es la voz del Cordero. Nosotros, hoy día, no es algo nuevo. Desafortunadamente, hermanos, cada día dice la palabra de Dios, cada día vendrán tiempos más difíciles, vendrán tiempos más peligrosos, vendrán tiempos en que dice la palabra de Dios que si no tenemos cuidado, el pueblo cristiano, que si no tenemos cuidado en guardar nuestra fe, en guardarnos en santidad con nuestro Dios, si no tenemos cuidado, dice que el amor de nosotros se va a enfriar. No, se va a enfriar. Cristianos que han perdido placer y gozo y ya no oran. Cristianos que han perdido el gozo y ya no estudian la palabra de Dios. No le dedican tiempo durante la semana.
No la buscan como un tesoro preciado, no la buscan como si fuera ese alimento, no como si fuera es el alimento verdadero, la palabra de Dios. No la buscan con la ansiedad, el deseo, el anhelo de descubrir, de alimentarse, de fortalecerse, de ir a la palabra de Dios buscando el consejo de Dios y decir: Dios, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué tienes para mi corazón? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué debo hacer yo? No los demás, sino qué es lo que tú quieres que yo haga, cómo quieres que yo viva, cómo quieres que yo actúe ante todas las cosas que estamos viviendo. Se ha perdido. No hay amor, no hay amor, no hay un deseo ferviente por la palabra de Dios. Hemos abandonado a nuestro Dios. Y dice la Biblia allí en Isaías capítulo 1. Mira lo que dice la Biblia. Cuando, versículo número 15, dice Dios a través del profeta Isaías: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice Dios. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Habían convertido el tiempo de oración en algo vano. Habían convertido la luna nueva, las fiestas solemnes, las habían convertido en algo que Dios aborrecía. Habían caído en la religiosidad. Cayeron en la religiosidad y se engañaban a ellos mismos. Cuando nuestra vida cristiana se convierte en algo religioso, no por casualidad. Cuando se convierte en algo secundario. A veces ni siquiera en algo secundario. A veces lo dejamos hasta el último. Si es que me sobra el tiempo. Si no interfiere todos mis planes y mis proyectos o mis planes o lo que hay en mi corazón, entonces pretendemos darle a Dios lo que nos sobra. Cuando Dios no es así, Dios no nos da lo que le sobra. La Biblia dice que Él dio a su bendito Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios dio a su bendito Hijo, a su único Hijo amado, al santo, al perfecto. Lo dio, dice la Biblia, ¿por qué? Por nosotros los pecadores. Para poder salvarnos, para poder rescatarnos, para poder tener la oportunidad de un Salvador. El nombre de Jesús significa el Salvador del mundo. Jesús significa el Salvador del mundo, porque fue el nombre que el ángel le dijo, Dios le dijo a su ángel que le pusiera a María y a José. Él se va a llamar Jesús, porque va a salvar al mundo, no nada más a su pueblo, al mundo de sus pecados. Él es el Salvador del mundo. Mucha gente sabe que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero ¿sabes? Muchas personas, Jesús no es su Salvador. Solamente saben que murió, saben que resucitó, pero no es el Salvador. No le han pedido que sea su Salvador, el Salvador de nuestra alma, de nuestras vidas. Dice aquí el profeta Isaías, Dios hablando, versículo número 2, Isaías capítulo 1, dice Dios hablándole, aquí dice, versículo 2, si estás ahí, mira lo que dice, ¿oí qué? Cielos, Dios le está hablando al cielo, a los cielos, y después dice, y tu tierra, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y mira lo que dice la palabra de Dios: crié hijos y los engrandecí, ¿y ellos qué? Se rebelaron contra mí. Crió hijos, los engrandeció, los amó, los cuidó. Y dice aquí la Biblia que cuando esos hijos crecieron y fueron engrandecidos por Dios, ¿qué dice? Se rebelaron contra Él. Qué cosa terrible es esto, ¿no, hermano? Te puedo decir en mi corazón como padre, y yo creo que los padres entendemos perfectamente esto que cuando nuestros hijos, ¿verdad?, los amamos, Dios nos los dio, los cuidamos, los protegemos, queremos lo mejor para ellos, buscamos lo mejor para ellos, pero cuando ellos crecen, a veces, ¿qué hacen? Se rebelan y dejan de escuchar nuestro consejo, dejan de escuchar nuestras palabras, dejan de escuchar nuestras amonestaciones
Y les decíamos a nuestros hijos, nadie más, allá afuera no hay nadie más que busque el beneficio tuyo, nadie. Te pueden decir mil cosas, te pueden engañar, te pueden prometer lo que quieran, pero yo como tu padre o tu madre te podemos decir que nadie desea lo mejor. Nadie lo desea que nosotros. Y no porque lo sepamos todo, sino porque el corazón de padre y de madre, Dios lo ha puesto en nosotros para amar a nuestros hijos. Y no queremos que ellos fracasen. No queremos que ellos se rebelen. ¿Recuerdas el corazón de David? El rey David tuvo varios hijos, ¿verdad? Y el rey David tuvo un hijo llamado Absalón. Y la Biblia dice que Absalón buscó matar a su padre David para quedarse con el trono. Y el rey David prefirió huir y no enfrentarse a Absalón. Y al ir huyendo, escondiéndose de lugar en lugar, huyendo de su hijo, cuando hubo la oportunidad y sus guerreros del rey David le dijeron, Joab y sus guerreros le dijeron que iban a enfrentarse, que ellos iban a enfrentar. David le dijo a Joab y a sus guerreros, les hizo jurar, vas a traer a mi hijo, vas a respetar su vida, no lo vas a matar, lo vas a traer con bien. Y los guerreros fueron. Pero Dios tenía preparado algo diferente. Porque cuando Absalón iba huyendo, la Biblia dice que iba huyendo y en la cabalgadura donde él iba, él tenía el pelo muy largo, Absalón. Y la cabalgadura en la que iba pasó por unas ramas y él quedó suspendido de su cabello, se atoró en las ramas y quedó suspendido en el aire. Y uno de los guerreros de David le dijo a Joab, Absalón ahí está colgado, ¿por qué no lo mataste? No, es que el rey dijo que teníamos que traer al joven, respetar su vida y teníamos que traerlo con vida a la presencia del rey. Y entonces la Biblia dice que Joab fue y mató a Absalón. Y cuando le dan la noticia al rey David, la Biblia dice que David lloró, le lloró a Absalón. Porque qué padre quiere el mal para su hijo. ¿Usted quiere el mal para sus hijos? ¿Usted quiere el mal para tus hijos? Mira, ni tú ni yo nos podemos comparar con nuestro bendito Dios. No podemos compararnos con Él. Él es perfecto, Él es santo, Él es bueno, Él es todopoderoso. Y la Biblia dice que Él nos ama. El amor de Él es perfecto, el amor de Él es bueno, el amor de Él es verdadero. No es el amor que tú y yo experimentamos a veces con nuestros hijos y a veces permitimos y después vienen las consecuencias. Pero aún así, la Biblia dice que Dios sigue amando. Mira, gracias a Dios por este pasaje por los pasajes que no han desaparecido de la Biblia, ¿verdad? Escucha lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una vez más, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La buena noticia es que Dios sigue amando al mundo. Es cierto que el mundo está bajo el maligno, es cierto que hay pecado y maldad, es cierto que hay, pero la oportunidad, la puerta está abierta. La puerta no se ha cerrado. La puerta que es el Señor Jesús para entrar en la vida eterna, el único camino al cielo, sigue estando abierta. Sigue estando abierta la puerta. Y esa es la gran bendición. Por eso dice Dios, dice el Señor ahí, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, dime o hablemos. O dime lo que hay en tu corazón, o dime lo que necesitas, lo que tenemos que hacer. Confrontémonos, Dios confrontándonos de manera personal, no al pueblo completo, sino de manera personal. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Hagamos cuentas con Él. En la presencia de Dios no podremos esconder nada. En la presencia de Dios
No podemos esconder absolutamente nada. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Pero el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Mira, qué preciosa promesa hay aquí. Dice la Biblia, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como. Dios promete limpiarme. Dios promete perdonarme. Y dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y la promesa de Dios sigue estando firme. Dios sigue esperando. Dios sigue llamando a las personas, a ti, a mí, a las familias. Sigue llamándolos porque Él quiere estar a cuentas con ellos. Ven y luego y estemos a cuentas. Y está dispuesto a perdonar, a limpiar, a restaurar, a salvar. Está dispuesto a dar vida eterna. ¿A quién? Al que lo quiera recibir. El requisito es Dios llamándonos a ese verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia, no pierdas esa cita bíblica, por favor, y si puedes ir conmigo, voy a ir a varias citas bíblicas así, no corriendo, pero si las encuentras conmigo, las puedes leer en voz alta. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo número 38. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, voy a leer el versículo número 37, un poquito el contexto, porque dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quién? Bueno, una multitud que estaba escuchando el evangelio. Dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron ellos después de escuchar el mensaje de la predicación de Pedro, después de escuchar el mensaje de salvación. Estos hombres preguntan y le dicen a Pedro y a los varones, ¿qué debemos hacer? Y entonces la respuesta es, no. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don. Don significa regalo o dádiva. Significa lo mismo. Y recibiréis el regalo de la vida eterna. Bueno, en este caso menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sella a la persona que le abre su puerta, la puerta de su corazón. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el llamado de Dios sigue siendo a un verdadero arrepentimiento. Marcos capítulo número 1, Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo número 15, dice la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la Biblia dice también en Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y el versículo 2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación, la enseñanza, el mensaje de Dios sigue siendo, arrepiéntete. Arrepiéntete, abandona tu pecado, abandona tu maldad, reconoce tu maldad, y entonces Dios está dispuesto a limpiar, perdonar, purificar, salvar y dar el regalo de la vida eterna cuando hay un verdadero arrepentimiento. Joel, libro de Joel en el Antiguo Testamento. Me perdí. Caray, se me fue un poquito a ver si alguien bueno, ya lo encontré. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Joel
capítulo 2, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Mira lo que dice la Biblia: con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, dice la palabra de Dios. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere el castigo. Dios no quiere la condenación de los pecadores. Al contrario, dice la Biblia que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador, y Dios está dispuesto a perdonar, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Último libro de la Biblia, la revelación del Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21 solamente. Dice la palabra de Dios: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, a las cuales no pueden ver, ni oír, ni aún andar. Y dice el versículo número 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón del ser humano y el pecado lo endurecen. Y mira, este es un evento profético que no ha sucedido, pero que va a suceder según la palabra de Dios. Y la Biblia dice que ni aún viendo las plagas, ni aún viendo todo lo que va a pasar en este mundo, dice aquí la Biblia que no se arrepintieron. Y no solamente no se arrepintieron, no dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata. No solamente eso, dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Hay algo que la gente confunde. Creo que hay personas que se confunden. Y algo que se le llama remordimiento, no arrepentimiento. El remordimiento es un acto emocional o de la voluntad del hombre. Bueno, no nace en el hombre de las personas, pero el remordimiento es algo así parecido. De momento me siento mal, ¿verdad? Pero después lo vuelvo a hacer. Y una vez más me siento mal por algo que hice o dije o etcétera, pero después lo vuelvo a hacer. Eso es remordimiento. Y hay personas que su corazón se ha endurecido tanto que ya no sienten ni remordimiento. Lo hacen. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, vamos a leer algunos de estos versículos, por favor. Romanos, libro a los Romanos, por favor, carta, es una carta, Romanos. Vamos a leer, por favor, capítulo número 1. Vamos a leer varios versículos. 18, del versículo 18 en adelante. Por favor, leamos alternadamente. Yo leo el versículo 18 y ustedes en voz alta el 19, y así nos vamos hasta yo te indico en qué versículo nos detenemos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Una vez más, dice aborrecedores de Dios. Me perdí en el 30, ¿verdad? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Leamos juntos el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, hermano, la Biblia dice no solamente lo que pasó, lo que ha pasado y lo que está pasando, inclusive proféticamente esto es lo que está pasando. Personas en el mundo, ¿no?, que se identifican con todo esto, que no toman en cuenta a Dios, que no van a consultar a Dios para nada, que no van a consultar, no tienen ningún interés por la Biblia, no tienen ningún interés de asistir a una iglesia cristiana donde se hable de la palabra de Dios, no tienen interés sobre ninguno de los temas que la Biblia enseña. Personas que llegarán al punto que serán, dice una de las frases de lo que me impresiona a mí aquí, dice, aborrecedores de Dios. O sea, no mencionemos a Dios, ¿por qué? Se paran de manos, se levantan, se van. Personas que no podemos mencionar algo de Dios, ¿por qué? En ese momento, es que me acordé que tengo algo que hacer. Perdón, disculpen, me tengo que ir. Y se desaparecen. Bueno, hay personas que no quieren que oremos por ellos. No quieren que oremos. Bueno, nuestra oración no es que sea tan poderosa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que debemos orar sin cesar. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y el Señor Jesús lo que más enseñó a los discípulos fue orar, ¿no? A orar, 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 orar. No solamente no solamente lo vieron hacer otras cosas en su ministerio. Los discípulos lo vieron literalmente. Imaginemos a nuestro bendito Salvador, el santo y el perfecto. Ellos lo vieron, lo llegaron a ver, no una vez ni dos veces, creo que muchas veces más lo llegaron a ver orando. ¿Sabes cómo? No de pie, ni sentado, inclinado, de rodillas, o probablemente como oran algunas culturas allá en el oriente, literalmente acostados con el rostro en tierra y orando horas, no un ratito, no. Pero dice la Biblia que habrá o hay
personas que no quieren saber, no querrán saber de Dios. ¿No? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están nuestras familias? Te pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Quieres saber algo de Dios? Te respondo, de mi familia, no quieren saber de Dios. Dicen que no tienen tiempo. Dicen que están ocupados. Dicen, siempre tienen algo más importante que hacer. Y no tienen tiempo para asistir a un templo. No que vengan aquí. Dicen que no tienen tiempo para asistir a un templo cristiano donde se escuche la palabra de Dios. Y decía algo que mencionaba el hermano Denis, ¿verdad? Frase dura pero verdadera. La gente se está aburriendo. Dicen que se aburren porque siempre se predica lo mismo en algunas iglesias. No es que se aburran, yo creo. ¿Sabes qué? Lo que está pasando es que dura es la palabra de Dios cuando tenemos que darla como Dios quiere que la demos. ¿No? Escuché a un predicador por línea, no lo juzgo, no lo critico, pero esa es la realidad, donde el predicador le estaba diciendo a la congregación, si no puedes venir el domingo a la iglesia, no te preocupes, Dios conoce tu corazón, Él sabe perfectamente tu corazón, así que no te preocupes si no puedes venir el domingo. Otro predicador dijo, bueno, si no puedes venir, pero manda tus diezmos porque la iglesia lo necesitamos. Por favor, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? ¿No? Que tenemos que hacer. ¿Cómo actuar? ¿Cómo el pueblo de Dios? ¿Cómo los que decimos ser cristianos? ¿Cómo debemos actuar aquí y allá afuera? ¿Cómo debe ser nuestra vida en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos? ¿Qué debe ser una prioridad en nuestras vidas? La Biblia nos enseña perfectamente cada uno de los puntos de nuestra vida, familiar, personal, individual, como pareja, como matrimonio, etcétera. Nos lo enseña perfectamente la palabra de Dios, lo que es agradable para Él, cómo debemos actuar y no dejarnos engañar. No dejarnos engañar, porque decía un hermano mío, es que a mí me funciona así, refiriéndose a cómo él controlaba los problemas con su esposa. A mí sí me funciona así. O sea, ¿a ti te funciona así? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los matrimonios, ¿cómo debemos arreglar nuestras diferencias? ¿O cómo debemos arreglar cualquier asunto? Cristianos, matrimonios cristianos, ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Sí nos enseña, ¿verdad? Sí nos dice cómo debemos arreglar. No como nos funciona a nosotros. No como los pueblos, las naciones u otros actúen. No. Alguien decía, pienso, o tal vez tratando de justificarse, si el rey David tuvo tantas esposas, ¿por qué nosotros no? Porque Dios no lo mató luego. Luego no, pero ve la historia de David cómo le fue, o a Salomón cómo le fue, después de haberse rebelado contra Dios. Y ese no es el principio bíblico, ¿no? Tratando de justificarse, tratando de ver algo que no está en la Biblia, tratando de ponerle a la Biblia o a la palabra de Dios, ponerle algo que Dios no manda. Mira, regresemos por favor, hermano, allí en Isaías capítulo 1. Regresemos, por favor. ¿No? Versículo 3 y 4. Bueno, suena muy fuerte, pero es la palabra de Dios. Versículo 3 dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Versículo 4, leamos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Cómo Dios puede llamarles gente pecadora, gente maligna, gente perversa? ¿No? Pero tiene razón, Dios, ¿a poco no? Tiene razón, Dios tiene razón. Dios siempre va a tener la razón porque Él es santo y Él es perfecto. Y Él le dice, no, me dejaron a mí. Me dejaron a mí.
¿verdad? Me abandonaron. En el tiempo de los jueces, en el periodo de los jueces, cuando Dios decidió tratar con la humanidad a través del periodo de los jueces, que duró más de 400 años, dice la Biblia que en el periodo de los jueces había una frase muy conocida. Jueces, el libro de los jueces, toda la historia del libro de los jueces se resume así, es un ciclo, es un ciclo. O sea, Israel hacía lo malo, estaba la maldad a tope, empezaban a clamar a Dios, invocaban el nombre de Dios y Dios enviaba un jueces. Enviaba un juez, el juez lo liberaba de su pecado, de su maldad, lo restauraba, había la tranquilidad, venía la paz, pero ¿sabes qué pasaba otra vez? Otra vez se rebelaban contra Dios. Y una de las frases que menciona constantemente al final el libro de los jueces dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Cada uno hacía. Se parece como en el tiempo del profeta, uno de los profetas menores llamado Ageo. Dice la Biblia, dice Dios a través del profeta Ageo, hablando de su pueblo de Israel, ¿no? Y les pregunta a Dios a través del profeta Ageo a Israel, ¿no? ¿Por qué sus casas están artesanadas? ¿Por qué sus casas están bien levantadas, bien cimentadas? ¿Por qué sus casas tienen todo esto? Y el templo de Jehová está abandonado. Las puertas quemadas a fuego, por el fuego, destruido, y no se ha restaurado la adoración a Dios. ¿Por qué? Y entonces ellos responden, ¿verdad? Y dice Dios a través del profeta Ageo, que cada familia, cada persona, dice, no es tiempo de edificar el templo, de reconstruir el templo de Jehová. No es el tiempo, decían ellos. En otras palabras, se parece a, no tengo tiempo, ¿verdad? O espérame, es más importante esto. Espérame, es que estoy haciendo esto. Espérame, Dios, es que, no, o que me espere, o tienes que esperar, en otras palabras. Y dice la Biblia, ¿no? Que entonces Dios le dice a su pueblo Israel, ustedes dicen que no es tiempo de que mi casa sea reconstruida. Pero yo digo que sí es el tiempo. Ya es el tiempo. Y entonces les declara a Dios, ¿por qué sembraban mucho? Dice, trabajas mucho y recoges poco. ¿Por qué vienen las plagas? Han venido las plagas de tus cosechas. Y Dios les empieza a declarar, las plagas vienen porque yo las mandé. Y todo lo que tú guardas en tu casa, todo eso que tú estás guardando en tu casa, cuando lo guardas y crees que ahí está todo completo, dice, yo con un soplo lo voy a disipar. Es decir, guardaban tal vez el grano, tal vez los productos que tenían o el dinero lo guardaban y pensaban que ahí estaba. ¿Y sabes qué? Cuando iban, ni siquiera eran tan vivos, ¿verdad? O sea, lo echaban en un saco, al parecer, ¿verdad? ¿Y el saco cómo estaba? ¿Sí lo has leído? El saco tenía un agujero, estaba roto. O sea, lo echaban por acá y por allá se desperdiciaba. ¿Qué te parece, hermano, cuando nos queremos engañar a nosotros mismos? El pueblo cristiano decimos a Dios, Dios, no, espérame, no puedo en este momento. Espérame, Dios, es que tengo que hacer otras cosas. Espérame, Dios. Y Dios dice, es el tiempo ya. Ya es el tiempo. Porque todo esto que está pasando, yo lo estoy provocando. Yo lo estoy enviando. Así que Dios tiene razón. Dice la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Por qué? Dios, una interrogante. Dice Dios, le dice Israel, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de los extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, remanente, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Sodoma, Gomorra.
Bueno, no eran dos, eran 5 ciudades perversas. 5 ciudades. Se componía Sodoma y Gomorra de 5 ciudades, que la Biblia dice que fueron destruidas por Dios, fuego del cielo, y los destruyó, porque no quisieron arrepentirse, porque no quisieron escuchar la voz de Dios, porque no quisieron escuchar la prevención de Dios. Y hoy día, hermano, déjame decirte que lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Familias que viven, o pueblos o naciones que viven como Sodoma, como Gomorra. Ya no es nuevo. En la mayor parte del mundo está legalizado el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. En la mayor parte del mundo, incluyendo México. ¿Verdad? Fue uno de los pecados perversos, perversiones sexuales por las cuales Dios destruyó en Génesis capítulo 6 al mundo antiguo, pero también a Sodoma y a Gomorra. Y la Biblia dice que ese será uno de los pecados más comunes en el mundo. Y se ha cumplido, ¿o no? Ahora no podemos, cuidado que argumentemos algo contra la persona que se crea o que sienta ser alguien diferente, porque podemos ser demandados, violentados, ¿no? Bueno, esta persona yo lo vi en la televisión, lo asesinaron, era un magistrado aquí en la ciudad, aquí en México. Su orientación era como varón, él tenía otra orientación, pero él iba a su trabajo, se pintaba sus labios y a veces iba no con pantalón, sino con falda, ¿verdad? Y muchas personas le aplaudían porque era muy valiente. Fue muy valiente y lo mataron. Apareció asesinado, al parecer, en un lugar con el que se supone que era su pareja, dicen, ¿verdad? O pareja, algo así. O sea, 2 varones que murieron en ese lugar. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es la muerte. No escaparemos. Aunque para personas o para nuestros gobernantes o para nuestros reyes llegue a ser algo normal, para el pueblo cristiano no debe ser normal. Para el pueblo cristiano está primero la palabra de Dios, por encima de lo que se diga en el mundo. Por eso debemos, hermanos, tener cuidado. Dios sigue llamando. Dios nos está llamando. Dios está llamando al pueblo cristiano para que nos mantengamos firmes. Dios nos está llamando para que nos mantengamos fieles en su palabra. Que no nos apartemos ni a un lado ni al otro, ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando la Biblia dice que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, se refiere, hermano, a que guardemos fielmente todos los principios bíblicos. A eso se refiere. De la moralidad, de la ética, de la enseñanza, etcétera, etcétera. A eso se refiere. No dar lugar a lo que dicen allá afuera, no dar lugar a las nuevas tendencias, no dar lugar a la modernidad, no dar lugar para que seamos más o para que los templos se llenen, prediquemos, ¿verdad? Prediquemos solamente sobre la prosperidad o el dinero, o prediquemos solamente por las cosas materiales, y entonces los templos se están llenando. Al parecer algunos templos se están llenando porque solamente se predica ¿de qué? ¿Quieres que Dios prospere tu negocio? ¿Quieres que Dios bendiga, te haga un gran empresario? ¿Quieres que Dios te dé fortuna, te dé fortuna, te dé fortuna? Y entonces al parecer algunos se convencen, ¿no? Y algunos son más atrevidos, algunos ¿sabes qué hacen? Piden, pues si quieres que Dios te prospere, entonces tienes que traer tu dinero aquí, pero tienes que traer tales cantidades. Les piden cantidades, ¿no? De dinero, si quieres que Dios prospere tu negocio. Y con el engaño o el deseo tal vez de prosperar solo en algunas áreas y no de una manera general en nuestra vida cristiana. La respuesta, hermano, hay una enseñanza bíblica donde voy a
No tengo aquí apuntada la cita bíblica, pero fue algo que Dios hizo con uno de sus profetas. Y Dios le permitió en el Antiguo Testamento a uno de sus profetas ver ciertos eventos sobrenaturales para darle un mensaje. Y entonces el primer evento sobrenatural que este profeta recibió, dice que escuchó un gran trueno, un fuego como envolvente, algo que le perturbó, pero dice que la voz de Jehová no estaba ahí. Y después escuchó como un terremoto, la tierra se cimbraba, ¿verdad? Y las piedras se quebraban, pero la voz de Dios no estaba ahí. Y al final dice el profeta, pero después escuché, detrás del fuego y del terremoto, escuché como un silbo apacible y delicado. Y detrás de ese silbo o voz apacible y delicado estaba la voz de Dios. No. ¿Sabes que creo a qué se refiere en parte esa declaración bíblica? Se refiere, creo, que a veces el pueblo cristiano no escuchamos la voz de Dios por lo que nos rodea, por las cosas que están aconteciendo, por todo lo que está sucediendo. Estamos poniendo más atención en todas estas cosas. Estamos tan distraídos que no escuchamos el silbo apacible y delicado de la voz de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de tomar tiempo y preguntarle a Dios y decirle a Dios, Señor, ayúdame a escuchar tu voz, esa voz como la del Cordero, esa voz que yo la pueda identificar perfectamente, esa voz que pueda estar seguro de que lo que yo voy a hacer o debo hacer sea tu voluntad y no lo que yo deseo hacer. Y que podamos aprender, hermanos, a escuchar la voz de nuestro Dios. Dios sigue queriendo, ha prometido bendecir a Israel, a su pueblo. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando estableció su iglesia, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús ama a su iglesia. Y no solamente la ama, dice que la está guardando. Efesios capítulo 4, capítulo 5, ¿verdad? Bueno, en el 4, la carta de Efesios nos habla a la iglesia de cómo debemos trabajar, cómo debemos mantenernos unidos, ¿verdad? Y después en el capítulo 5 dice el Señor, ¿no? Que está purificando, santificando, lavando. ¿Quién? Es iglesia. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque Dios quiere limpiar nuestras vidas. Porque Dios quiere purificarnos. Porque nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, como el Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Solo es cuestión, hermano, de aprender a escuchar su voz y no la voz. Mira, Satanás es tan astuto, no es poderoso como nuestro Dios, obviamente, pero Satanás, ¿sabes qué hace? Imita la voz del Cordero. Trata de imitar la voz del Cordero. Mira, en Génesis 3, Satanás de alguna manera aprovechó la oportunidad cuando Adán y Eva no estaban juntos. Aprovechó cuando estaba Eva sola. Y se le presenta Satanás no como es, sino usa a la serpiente. Serpiente significa ser resplandeciente. ¿Sabes que las serpientes no se arrastraban? Andaban erguidas. Y la serpiente fue uno de los animales más bellos que Dios creó. No como ahora las conocemos, ¿verdad? Como ahora las vemos, etcétera. No. Por eso cuando Eva, aparte no había maldad en el corazón de Eva, pero cuando se presenta la serpiente y le habla a Eva, Eva no se espantó, porque no había pecado todavía. Y aparte porque la serpiente era un ser hermoso, ser resplandeciente. Dios lo había creado. Pero la Biblia dice que Satanás le dijo a Eva, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿No? Con que Dios te ha dicho. Y yo creo que le habló con una voz tan suave, tan delicada, Satanás, para engañarla, ¿no? Al grado de que la convenció, ¿a poco no?
Y no le dijo Eva, espérame, déjale, pregunto a mi marido, a ver qué opina Adán, a ver, espérame, deja, consulto con mi marido, ¿verdad? Si debo hacer esto correcto, déjame, le consulto. No lo hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo Eva? Ella tomó y después le dio a su marido. Y los dos pecaron delante de Dios y fueron expulsados de Edén. Dice la Biblia, en Juan capítulo 10, dice el Señor Jesús, bajo esa parábola de el buen pastor, dice, el ladrón, que es Satanás, dice, el ladrón no entra o entra al redil de las ovejas, pero dice, entra para hurtar, matar y destruir. ¿Y sabes cómo lo hace Satanás? No lo hace usando una voz ruda ni agresiva. ¿Sabes cómo lo hace? De una manera astuta. Él es astuto. Le dijo a Eva, ¿con que Dios te ha dicho que de esto no puede hacer? No. Vas a ser como Dios. Vas a ser igual que Dios si lo haces. Y le creyó. No. ¿Sabes por qué hay muchas personas que no quieren tener contacto con la Biblia? ¿Sabes por qué? Algunos porque saben que es la palabra de Dios. Otros porque no les parece un libro interesante. Tengo una hermana que varias veces me comentó que ella quería leer su Biblia, estudiar su Biblia, pero le daba miedo. Me decía, hermano, es que me da miedo. Hay pasajes de la Biblia o enseñanzas de la Biblia que me da miedo. Y yo le preguntaba, ¿por qué te da miedo? No sé, pero me da miedo, no puedo dormir, ¿no? Entonces algo pasa en tu corazón, ¿no? Pero creo que la decisión equivocada que tomó fue, dejó de leer su Biblia. Dios hermanos, Dios no nos va a hablar a través de ángeles, ya no va a enviar ángeles. Dios no nos va, lo puede hacer. Dios puede, como dice la carta de Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras ahora, es cierto que Dios nos puede hablar en un sentido, nos puede hablar a través, por ejemplo, cuando una guerra sucede, cuando vemos una situación de guerra, ¿no crees que detrás de esa guerra puede estar también la voz de Dios? El mensaje de Dios. ¿No crees que a través de una guerra Dios nos puede también estar de alguna manera llamando o tratando o captando nuestra atención? ¿No lo crees? ¿Es probable? ¿A poco no? Bueno, con la pandemia, ¿qué sucedió en el mundo? ¿Qué sucedió? Bueno, creo que hasta ateos empezaron a clamar a Dios. Gente que se identificaba como ateos empezaron a clamar, ¿verdad? A un Dios o a Dios o a una deidad buscando ayuda, ¿no? Pero, hermano, Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Por eso la importancia de abrir la Biblia todos los días y decirle a Dios, Dios, yo quiero escuchar tu voz. Quiero saber qué es lo que tienes para mi vida. Quiero saber qué es lo que debo hacer. Quiero saber si lo que estoy haciendo o los planes que tengo o las metas que tengo o los anhelos que tengo están dentro de tu voluntad. Porque si están dentro de tu voluntad, tú me vas a bendecir. Si están dentro de tu voluntad. Pero si no están dentro de tu voluntad, ¿podemos esperar bendición? No. La Biblia dice en el libro de Josué, cuando Josué entra a poseer la tierra por orden de Dios, Dios le dice, Josué consulta a Dios y le dice, Señor, ¿vamos a hacer esto? Sí, lo vas a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer de esta manera? ¿Cómo vamos a destruir a Jericó, una ciudad grande y amurallada? Dios le dijo, ¿cómo? Le dio el método. Le dijo, tantos días, de esta manera, los sacerdotes, el orden, Dios le dio todo. Y Josué siguió al pie de la letra y conquistaron Jericó. Después de conquistar Jericó, había otro pueblo pequeño llamado Ahí, con H, Ahí, un pueblo pequeño, comparado con Jericó. Y entonces unas personas del pueblo de Israel le dijeron a Josué, no consultes a Jehová, ¿para qué cansas al pueblo? ¿Para qué gastas? Mejor nada más unos poquitos vamos y los tomamos y los vamos a derrotar y tomamos la ciudad. Y entonces, ¿sabes qué hizo Josué? Escuchó la voz de esos que le dijeron que no consultara a Dios. ¿Y qué crees que pasó? Fueron derrotados.
fueron perseguidos y entonces después se quejaron contra Dios. Dios, tú nos dijiste, tú nos trajiste de aquí. Y bueno, Dios les responde, bueno, si Dios sí les respondió, pero la cosa es, ¿por qué no consultaron a Dios? ¿Por qué no? Y aquí está un principio bíblico, hermano, para nuestras vidas. ¿Sabes cuándo fracasamos? ¿Sabes cuándo? Cuando no consultamos a Dios, cuando no le preguntamos a Dios, cuando no nos esperamos y le decimos, Dios, ¿esto es correcto? Dios, ¿esto debo hacerlo? Y no esperamos que Dios nos diga sí o no. Y por eso viene el fracaso. Y no lo podemos culpar a Él. Hermano, quiero terminar diciéndote, invitándote, si está en tu corazón, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios quiere perdonarnos, quiere limpiarnos, quiere lo mejor para nosotros. Pero Él demanda, ¿no? Que seamos obedientes y confiemos en Él, en todo lo que Él nos manda. Te pregunto, ¿quieres la salvación de tu familia? Yo sí quiero la salvación de mi familia. Es más, antes que todos los demás. No porque sea mejor, sino porque es mi familia. Bueno, pondría primero a mis hijos. Y no porque sea egoísta, porque si dijera que primero otros estaría mintiéndole a mi Dios. Y Dios conoce mi corazón. Yo pondría primero a mis hijos. Primero ellos, Señor. Y después, mi familia. Y ahí después de ahí, todos los demás que tú quieras, Señor. Salvar por tu misericordia, perdonarlos, adelante. Si queremos la salvación de nuestros familiares, amigos, vecinos, necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y seguir la voz de nuestro Dios. Recuerda, hermano, la Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidadizos. Podemos escuchar el mejor sermón, al mejor predicador de la palabra de Dios, pero si no lo llevamos a cabo el mensaje, de nada sirvió. Es ser hacedores de la palabra, dice la Biblia. Y en la parábola de San Juan 15, dice el Señor Jesús, que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Y el pámpano, que lo compara ahí está hablando a personas, dice que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Permanecer en él significa obedecerle, creerle, hacer lo que Él quiere que hagamos. Y de esa manera, hermanos, podemos agradar a nuestro Dios. Vamos a orar y terminar con este tiempo, hermano, y que el Señor nos ayude, nos guíe en lo que tenemos que hacer. Por favor, tú en tu corazón, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, queremos rogarle, Señor, que nos ayude. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar por las cosas de este mundo. Que no escuchemos esas voces del mundo, esas voces que no tienen nada que ver con su obra. Que esas voces que aunque parezcan dulces o buenas, no provienen de usted, no provienen de su palabra, no es la voz de nuestro bendito Salvador. Ayúdenos a acudir a ese verdadero llamado de Dios, a ser obedientes, a ser fieles, a confesar nuestro pecado delante de usted, porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. También dice la Biblia en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdenos, Señor, a llegar ante su trono de gracia, pidiendo, Señor, que nos perdone, que nos limpie, que nos lave con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, para que andemos en esa verdadera vida cristiana. Y que usted pueda agradarse, Señor, de nuestras vidas. Ayúdenos a ser hijos obedientes. Ya no queremos ser rebeldes. Ya no queremos, Señor, seguir nuestros propios caminos. Ayúdenos, Señor, a solamente confiar y obedecer su palabra y que lleguemos a ser esos verdaderos adoradores que dice la Biblia.
El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, y rogamos por nuestros hermanos que hoy están enfermos y no pueden estar. Rogamos por las familias que tal vez no están enfermos, pero están enfrentando problemas, ataques del enemigo, ataques del adversario, o tal vez no ataques del adversario, sino se han desanimado, se han desalentado, o tal vez su propia concupiscencia los tiene dominados. Nuestra naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, que es la carne, porque alimentar la carne es muerte. Ayude a nuestros hermanos, ayúdenos como iglesia, Señor, a levantarnos y sobre todo, ayúdenos, Señor, a estar dispuestos a escuchar su voz en medio de la adversidad, de los problemas, en medio de las dificultades. Ayúdenos a buscarle, Señor, de todo corazón, rasgar nuestros corazones y humillarnos delante de usted, Padre. Ayúdenos, tómenos en sus manos. Se lo rogamos una vez más, Padre, todo en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias. Vamos a concluir. Quique.